Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 10. Como dijimos anteriormente, el primer informante nació de la necesidad y la opresión de la minoría. Aquellos rezagados buscaron aferrarse al más mínimo rayo de luz que los amparara en un intento de no extinguirse ante el llamado nuevo orden mundial. Porque con el nacimiento de los héroes vinieron las nuevas normas donde aquellos que fueron incluso dotados con dones no podían hacer uso libre de ellos. ¿Para qué los tenían si no podían usarlos? ¿Qué sentido tiene eso? Es como si te dieran un juguete pero bajo la premisa de que no puedes jugar con él. El primer informante les dio libertad incluso a aquellos que nada tenían que ver con la dinámica héroe/villano. Mediante extorsiones a figuras políticas logró la creación de las áreas libres. Lugares donde podías usar tus poderes todo lo que quisieras. Sin reproches, sin multas, sin nada. Pero todos sabemos que lo bueno dura poco. Y cuando Satoru se negó a trabajar para un solo lado, la policía quería poner una correa alrededor de su cuello, iniciaron una cacería. Y como las fuerzas de Japón resultaron deficientes, llamaron refuerzos. Lo que marcó un acontecimiento histórico, fue la primera vez que el país pedía ayuda de extranjeros. Y la guerra comenzó. 45 héroes extranjeros fueron asesinados en el transcurso de una semana. Pero como dije, todo lo bueno tiende a terminar temprano. Satoru fue arrestado. O más bien se entregó, estaba cansado de correr como rata y de esconderse en lugares pequeños solo para sobrevivir. Y así la amenaza fue erradicada, Japón tuvo su final feliz. Podría considerarse para algunos un buen desenlace. La mayor amenaza para el orden público se fue, pero, ¿fue lo mejor? Todo lo que él construyó fue cerrado. Las áreas libres, la jerarquía de las calles ahora que su líder se fue, aquellos villanos que lo seguían comenzaron una matanza indiscriminada como forma de protesta, la violencia en las calles aumentó. Satoru sabía lo que pasaría una vez la policía lo hubiera en su poder. En ese momento se encontraba bajo la custodia de los héroes, pues estos querían usarlo para escalar en sus agencias. Ya saben, lo presumían ante los medios jactándose. Si los medios supieran que se entregó, no que lo capturaron. Todos son un montón de imbéciles, suspiro, pero ese montón de imbéciles serán retratados en los libros de historia como los buenos. Al final los ganadores son los que escriben la historia. Menuda porquería. Al menos tuvieron la amabilidad de darle cigarrillos. Un último capricho para un hombre muerto, un último deseo de no terminar en el olvido. Dejar una marca, como todo ser humano no quería que su legado desapareciera ahí. A la mañana siguiente Satoru fue encontrado en su celda, muerto, sus venas cortadas con un pedazo de espejo. Pero su cuerpo no fue lo único que encontraron. En la pared con letras "es sangre" fue grabado el siguiente mensaje: volveré. Esto es solo el comienzo, como presagio a una película de terror. Pero como en toda película, las advertencias fueron ignoradas. Los héroes creyeron que todo ya había terminado. Pobrecitos, no sabían lo que les esperaba. Una niña nació con el mismo don, casi un año después de su muerte. ¿Coincidencia? ¿Una señal? Nadie lo sabe, simplemente pasó. Nació en un barrio pobre, apenas tenían para comer, su padre lo único que tenía en ese corrupto mundo, hacía lo que fuere con tal de que no pasara hambre, incluso robar, siempre en tiendas pequeñas y alejadas de las zonas de patrullas de los héroes. El siempre salirse con la suya lo llevó a confiarse de más. Esa confianza lo hizo querer asaltar una tienda con su hija de solo 10 años, esperándolo al otro lado de la calle viendo todo. Robaría solo lo suficiente para subsistir por una semana. Pero con lo que no contó fue que esa misma mañana sería asignado a esa zona un héroe novato con ansias de probar de qué está hecho. Todo pasó tan rápido, la gente gritando, corriendo, el cuerpo de su padre golpeando el piso de esa tienda manchándolo con su sangre. Y su grito al reaccionar y asimilar lo que había pasado. Unos años después una nueva informante apareció. Y pensar en esos simples párrafos ya narran la historia de la que sería la segunda. No, la historia de cada uno fue larga y extensa, llenaría páginas y páginas de palabras, pero digamos que esta es la historia resumida. La segunda no pedía dinero por su cooperación, en cambio pedía un simple trueque, formación a cambio de trabajitos simples como el asesinato de algunos héroes, la destrucción de ciertos lugares así como el secuestro de ciertas personas. Su reinado del terror se centró en eliminar a los héroes de barrios bajos así como a los llamados vigilantes. Como si su misión en esta vida fuera erradicarlos. Así como vino se fue. Murió en un tiroteo con la policía. Unos años después nacería otro niño con la misma peculiaridad, de alguna manera terminó involucrado con villanos y la historia se repitió.
Nada más que esta vez los villanos se dieron cuenta de la necesidad y el poder de un informante. Juraron protegerlo de todo, llegando incluso al punto de separarlo de sus padres para tenerlo vigilado. El niño no soportó ese ambiente asfixiante, si él era la causa de toda esa sobreprotección, de tantas peleas con los héroes por monopolizarlo. Entonces cortaría el problema de raíz. Shion Masamune de 17 años decidió acabar con su vida con una pistola en la boca. Ese día los villanos aprendieron una dura lección: no puedes forzar a una persona por más que quieran hacerlo para protegerlo. Y unos años después, ya sabemos cómo son las cosas, uno moría al rato nacía otro para ocupar su lugar. Cuando uno caía otro se levantaba, como un ciclo. No dos, no tres, solo uno. Nunca había más de un informante al mismo tiempo. Y cuando volvía traía consigo vestigios de los anteriores, algunos gustos, los mismos gestos, la forma de expresarse. Los villanos empezaron a ver el patrón, aprendieron a seguir el rastro. La segunda y el quinto eran aficionados a lo dulce, no importa qué tipo de masacre estuvieran a punto de hacer, si tuvieran dulces a la mano cualquier instinto homicida desaparecería al instante. El primero y el tercero odiaban el contacto físico además de su apego a lo dramático, pues ambos fueron los únicos que decidieron acabar con sus vidas que vivir encerrados. Séptima y sexto odiaban la trata de personas, así como el hecho de que lastimaran niños. Si algún villano era encontrado lastimando a un infante, este sufriría su completa ira. Además del hecho de que eran unos obsesionados con la limpieza, cada lugar al que iban tenía que ser desinfectado con anterioridad. El cuarto podría decirse fue el más extravagante. Pues se hacía amigo de los héroes con tal de acceder a información de calidad, así como les sabía creer que estaba de su lado para luego conducirlos por voluntad propia a su perdición. Le encantaba jugar al lobo con piel de cordero, haciéndoles promesas de ir al camino correcto mientras lentamente los llevaba por un camino de trampas. Era como si esa misma persona volviera una y otra vez con diferente cara, diferente nombre, pero seguía siendo el mismo hombre moribundo que escribió con su propia sangre en la pared de su celda. Cumplió con su cometido, volvió y lleno de esperanza una y otra vez a aquellos rezagados de la sociedad. A aquellos que el mundo abandonó. Porque esa persona siempre estaría ahí para ellos, una y otra vez volvería para guiarlos hacia la victoria. Una y otra vez. Y ahora Izuku sería el que ostente el título del noveno. Ahora que ya sabes la historia, seguro te preguntarás, ¿dónde está el octavo? ¿Por qué no nos contaste de él? La respuesta un poco simple. Héroes. Esa simple palabra lo explica, ¿no? Ellos dieron con el octavo antes de que éste entrara en contacto con los villanos, fue monopolizado por ellos. Encerrado en una habitación acolchada e insonorizada, aislándolo por completo del mundo. Solo tenía 4 años cuando fue diagnosticado con ese don, arrebatado de sus padres, llevado a un lugar que ellos consideraron seguro, pero no era más que una prisión. ¿Qué mal había hecho? ¿Cuál era su crimen? Solo era un niño atrapado en una celda rodeado de celdas de innumerables villanos. Ahora que ya sabes todo esto, quiero que entiendas al hombre que lo llevaba con sumo cuidado. Él creció escuchando las proezas de los anteriores informantes. Sus hazañas le dieron muchas veces la fortaleza para seguir adelante y no caer. Pero Izuku no sabe nada de esto. Por lo tanto era completamente ignorante del hecho que se había convertido en la nueva luz de la esperanza para todos ellos. Volví y luego de un siglo, espero no me dé una flojera para escribir otra vez. Si ven algún error me avisan, es que escribo de apurada o si no las ideas se me van. Capítulo 11. Llegaron a destino e Izuku fue sacado del auto en brazos por aquel hombre que evitaba que fuera lastimado en las curvas rápidas. No entendía por qué no lo bajaba si podía caminar solo, pero realmente no estaba en posición de opinar, o eso pensaba, ya que el hombre debe ser más fuerte y grande que él. Lo que Izuku no sabía es que dicho habrá se pondría a cantar y bailar cual mono de circo si él se lo pidiera. Y eso mismo confirmaba al tenerlo en brazos, impidiendo que cualquier rastro de suciedad lo tocase. En su recorrido no podía ver nada, pero sí escuchar, a lo lejos se escuchaba el sonido de una embarcación así como el ruido de una construcción. Dieron unas vueltas más hasta que el hombre lo dejó con suavidad en una silla con un cojín debajo. Mi señora, el hombre que lo trajo habló con respeto a la mujer al otro extremo de la mesa. La mujer, una señora ya entrada en edad, miró a sus hombres de confianza rodeándola, se sentó más firme acomodando su traje negro de negocios. No se permite ningún error, mucho menos ante la persona frente a ella.
Cuando quedó satisfecha con su apariencia hizo una seña con la cabeza al hombre encargado de traer a Izuku. Con cuidado sacó la bolsa de su cabeza, incluso se tomó las molestias de sacar un peine de su bolsillo y acomodar los mechones rebeldes del pecoso. ¿Eh? Dijo cuando sus ojos vieron luz de nuevo. Le tomó un poco aclarar la visita. Frente a él, estaba del extremo opuesto de una mesa de 1 metro, más o menos, de largo al otro lado una mujer de cabellos blancos rodeada de hombres intimidantes, todos vestidos de negro. Estaban en lo que parecía ser una bodega de carga, rodeados de contenedores enormes. La mesa fue puesta de tal modo que no había ninguna abertura, ni siquiera estirando el cuello podía ver afuera. Hola pequeño. Izuku bajó la cabeza negándose a contestar, no pensaba hablar, eso nunca le había pasado. Había sido secuestrado a plena luz del día. Por fuera su cara de póker estaba perfeccionada, pero por dentro temblaba de miedo. Solo era un chico normal de 15 años, no sabía cómo manejar situaciones así. Nadenka Kuznetsov miró directamente al chico frente a ella tratando de transmitirle confianza y seguridad. Su padre siempre decía que el contacto visual era clave para el entendimiento de ambas partes. De hecho es algo que le ha servido para lograr grandes tratos a lo largo de su vida. Lo que Nadenka ignora completamente es el hecho de que dichos tratos logran efectuarse correctamente no se debe a su suave mirada, sino al hecho de que la otra parte queda totalmente aterrorizada por sus ojos fríos y crueles que lo miran directamente. La verdad es que requerimos de sus servicios. Izuku levantó la mirada al notar que no lo querían matar ni nada. Si era para algún trabajo estaba más que listo. Pero primero, antes que nada me presento, soy Nadenka Kuznetsov, me podría decir su nombre, y aquí empezaba la prueba. No era tonta, he vivido mucho y visto muchas cosas, una de ellas es el hecho que siempre aparecían imitadores queriendo portar el nombre de informante, pero que desgraciadamente no llegaban ni a una mísera parte de lo que se necesitaba. Siempre aparecían aquellos que decían ser el próximo gran informante. A aquellos imbéciles lograba desenmascararlos y hacerlos sufrir. Jajajaja, el chico comenzó a reír, por extraño que parezca. ¿Se estaba burlando de ella? Mierda, ahora sí me van a matar. Esos eran los dulces pensamientos del peliverde. Algo que se le había pegado desde pequeño es que es mejor reír que llorar. Muchas veces cuando Bakugo y sus amigos venían a molestarlo, la mejor forma de ahuyentarlos era fingir reír y llevarse bien con ellos. Eso lo había salvado de palizas mucho peores en el pasado. Pero ahora era casi inconsciente, se ponía nervioso y reía. Ahora, ¿cómo salía de esto? ¿Cómo era esa película de gángster que vio el otro día? Mi nombre. Como si les fuera a decir. Ya la tajé. Kamisama, que estás ahora arriba, por favor sálvame. PFFF, la mujer Nadenka luego tosió un poco como diciendo eso no pasó. Debajo de la mesa una de sus manos tenía levantado un dedo. Primero odiaba que preguntaran cosas personajes. Respeto eso, en esta línea de trabajo no es muy recomendable dar los nombres. Pero supongo se identifica con alguna seudónimo. Izuku suspiró inaudiblemente, estaba a salvo, por ahora. Pero un nombre. Había escuchado que los villanos así como los héroes tendían a buscar nombres que se acoplaran ya sea a sus habilidades o algún ideal que representaran. Habilidades no tenía. ¿Ideal? Ni siquiera sabía qué quería hacer mañana, muchos menos si quería representar algo. Toda su vida solo tuvo un objetivo en mente y ese fue ingresar a la UA, ser un héroe profesional y vivir de ello. Nada más. No fue hasta que Olmir destruyó sus sueños que todos sus planes fueron en picada. No tenía nada que defender, ni nada que salvar. Pero necesitaba un nombre. Algo que lo identificara. Rabbit, si usara un nombre sería con un significado que solo él sepa. Su madre de pequeño lo llamaba mi pequeño conejito, según ella porque saltaba y corría de aquí para allá, causando destrozos, pero cuando quería regañarlo él inflaría los cachetitos y la miraría con unos ojitos adorables. Su madre decía que era imposible castigarlo luego de eso. Es un buen nombre, aunque algo extraño, pero ella no estaba ahí para juzgar. Como dije, requerimos de sus servicios. Perdón por traerle tan abruptamente nosot, pero no pudo decir nada más porque se escuchó un chasqueo proveniente de Rabbit. Un minuto completo de silencio incómodo. Izuku solo intentaba deshacerse de un pedacito de verdura atorado entre los dientes. No espero que se escuchara tan fuerte. Tierra, solo trágame y escúpeme y en mi casita se habrá enojado. Después de todo, si ella misma fuera metida a la fuerza en una camioneta con una bolsa maloliente en la cabeza, claro que estaría enojada. Es un milagro que no haya matado a nadie. Bien era conocido que Sexto y Séptima eran unos misofóbicos, detestaban cualquier suciedad.
En una ocasión incluso Sexto había mandado a asesinar a todo un escuadrón de limpieza solo porque no hicieron bien su trabajo. Pero no quería agravar la situación, así que se aclaró la garganta y una sirvienta salió detrás de uno de los contenedores con una bandeja llena de dulces importados de la más alta calidad. Junto a ella un mayordomo con un té que olía exquisito. El Da Hong Pao es un té proveniente de China, es conocido por su sabor frutal y dulce. Está reservado como obsequio para visitantes honorables. Según las historias, a Quinto le encantaba tanto, así que mandó a robar todo un cargamento y lo escondió solo para él. Por alguna inexplicable razón Izuku se calmó al ver los dulces, el miedo y el susto por el secuestro olvidados a segundo plano, de una le quitó la bandeja dejándola sobre su regazo. Al instante de hacerlo se arrepintió. ¿Qué había hecho? Esa gente era peligrosa. ¿Y si enojaban con él y se la agarraban con su madre? ¿Qué haría? Además la forma en que lo arrebató, qué grosero. Como si fuera el jefe y... Justo cuando estaba pensando en huir del país levantó la mirada, esperando ver furia, pero en cambio lo miraban conteniendo la respiración como si él solo hecho que comerse un chocolate les hubiera encantado. El mayordomo solo dejó la tacita sobre la mesa, lo sabía, el acento de la mujer le dio a entender que provenía de Rusia o algún país vecino. Suspiró profundo controlando las emociones que corrían dentro de ella. Mi madre solía contarme tantas historias, Izuku la miró sin entender aún con medio chocolate en la boca, parecía estar rememorando momentos preciados de su infancia. ¿No lo iban a matar? Tal pareciera que no. Es más, al ver que tanto le gustaba el chocolate la sirvienta volvió con más. Sírvase lo que guste, señor, fue lo último que dijo para luego retirarse y dejarlo solo con la mujer y sus guardaespaldas. Bien, vayamos directo al tema. Queremos hacer un trato, señor Rabbit. Izuku se enderezó tratando con esfuerzo de mostrar una cara seria, puede que no entienda la mayoría de lo que pasa, pero cuando alguien está hablando contigo debes mostrar interés, su madre le había enseñado modales por algo. Siguiendo la corriente tomó el té y lo probó un poco, uno de los hombres de negro detrás de la mujer sacó una tableta y en ella se veían fotografías de un héroe, toda información que puedas proveernos de él será muy bien recompensada. El otro hombre, el de su izquierda, sacó un maletín, lo abrió y al hacerlo fajos de billetes cayeron de lo compactados que estaban. Con un esfuerzo sobrehumano Izuku logra tragarse el pastelillo que estaba comiendo. ¿Todo ese dinero por información de un solo héroe? Pero había un pequeño problema, había ido al callejón con la intención de encontrarse con el villano que había conocido antes, no para ser raptado, así que no fue preparado. ¿Tiene lápiz y papel? Claro, no hay ningún problema, con una simple orden lo que pidió fue traído, nada más. En el pasado los informares a veces requerían de algunas cosas para activar su kosei, prendas de ropa, algún objeto que haya pertenecido a la persona. Incluso a veces un vídeo o foto. Pero Izuku no necesitaba nada de eso. ¿Para qué? No tenía un kosei para hacer uso. Lo único que necesitaba era su cerebro y su gran capacidad para analizar a las personas. Además ya había observado a ese héroe una vez, solo quedaba analizarlo en su memoria. Lo que para él era de rutina, casi aburrido, de transcribir lo que ya estaba en su cabeza. Para las personas que lo observaban, completamente atentos a cada palabra que escribía, cada oración. Era como ver a un ángel escribir poesía pura. Izuku terminó y le pasó la hoja a la señora. Ella lo tomó entre sus manos como si fuera el tesoro más precioso del mundo. El intercambio fue la cosa más veloz del mundo, apenas si lo registró, en menos de un parpadeo el maletín repleto de dinero estaba acomodado en su regazo. Muchas gracias por su colaboración. Lo siguiente que Izuku sabía es que el mismo hombre que lo trajo lo tenía en sus brazos cargado al estilo princesita. Además la sirvienta, cuando regresó, recogió las galletas sobrantes de la mesa, las empaquetó en una bolsita y lo puso en sus brazos. En verdad muchísimas gracias. Nadenka Kuznetsov junto con sus guardias hicieron una reverencia de despedida, eso lo sorprendió. El hombre caminó a la salida, Izuku no queriendo parecer maleducado pero en su posición solo puso a hacer un leve asentimiento. A medio camino el hombre sacó la bolsa de quién sabe dónde. Cerraré los ojos, lo prometo, solo no más bolsas, ¿sí? Realmente esa cosa apestaba, parecía que alguien había hecho el mandado en esa cosa y luego no lo había lavado. El hombre solo emitió un sonido de afirmación y él cerró los ojos. Pequeño extra, mi señora, el hombre a su derecha se atragantó con su saliva incapaz de creer lo que tenía enfrente. Te lo dije, nunca desconfíes de un informante, pero aún así hasta ella tenía dificultades para procesar el nivel de calidad de la información y los detalles más minuciosos escritos en el papel.
Esto era demasiado, hasta los gobiernos lucharían por poseer tal grado de sutileza. Hasta los días libres y el tiempo que se tomó para degustar un café en su cafetería favorita, así como pasatiempos y el horario exacto cuando sacaba a pasear a su perro. Reúne a las tropas, es hora de tomar nuestra venganza. Los hombres asintieron yendo a cumplir con sus órdenes. Al fin, después de tanto tiempo, te vengaré, padre, sostuvo con fuerza un relicario, sus ojos brillaron con intención asesina. Capítulo 12. Una vez sentado en su cama, Izuku llegó a una conclusión: todo había sido tan fácil. Demasiado seguro. En toda su vida las cosas habían salido tan a su favor. Ser tratado con algo más que odio, repulsión e indiferencia había sido completamente nuevo. Tanto así que llegó a dudar de la realidad. No solo los rusos, desde antes los villanos parecían tratarlo con más cariño que el resto del mundo. Donde antes sus ideas eran calladas con puños, ahora lo incitaban a dar su opinión. Como el caso del villano que le preguntó si su plan era factible o si tenía una mejor idea. El hombre incluso parecía rogarle por la más mínima pizca de atención. Además estaba el hecho de que al parecer se había corrido el rumor de que cedía más rápido en las negociaciones si había dulces de por medio. No sabía quién había sido el chismoso, pero había arruinado su imagen de chico malo que tanto le costó conseguir, en su mente. Si a eso le sumamos el hecho de que todos, absolutamente todos los villanos con los que ha tratado, lo miraban como si él tuviera las respuestas a todos sus problemas. Como si supiera todo lo que pasa en este mundo, lo cual es estúpido, él no es un ser que todo lo sabe, todo lo ve. Ha llegado al punto de preguntarse si lo vivido era un sueño o una ilusión. O si en verdad había saltado de ese edificio ese día. Es increíble cómo la gente común e incluso los héroes lo ignoraban al punto en que los bravucones lo golpeaban en medio de la calle a la vista de todos y nadie hacía ni decía nada, como si el simple hecho de mirarlo les molestara. Solo volteaban el rostro hacia otro lado, como diciendo: esto no es de mi incumbencia. Como si el simple hecho de ser un Mukosei justificara todo el dolor porque le hacen pasar. Contrario a todo eso, los villanos y criminales menores que lo contrataban jamás le faltaron el respeto. Lo trataban como a una persona normal. He aquí un pequeño malentendido: como Izuku, desde que se supo de su condición Mukosei, fue tratado como menos que basura. Ahora que todos lo miraban con miedo y reverencia, él con su nula experiencia con las personas cree firmemente que así es como se tratan a la gente normal, y de a poco ve el mundo como lo es realmente: solo son personas viviendo egoístamente, viendo solo por ellas mismas sin importarles los demás. El fuerte aplasta al débil, Enrico humilla al pobre, y aquel con poder no hace nada por aquellos que no lo tienen. Todo el mundo está tan ocupado, preocupándose por ellos mismos como para prestarle atención al chico sin Kosei que se desangra en una esquina, que su único error fue nacer en una sociedad repleta de poderes. El recuerdo de esa tarde, lo odia. Él, como solo a 2 cuadras de una agencia de héroes, fue golpeado tanto que terminó con una costilla perforándole el pulmón izquierdo, la sangre saliendo de su boca mientras la gente solo pasaba, su visión de a poco volviéndose borrosa. El Kosei de uno de ellos era volver de piedra su mano nada más, pero solo eso bastó para dejarlo medio muerto. Bakugo, como un cobarde, solo miró, y cuando terminaron fueron riendo como si golpearlo hubiera sido un gran logro, palmeándose las espadas como buenos amigos luego del fútbol. Toda su vida ha sido una completa mierda, es por eso que ahora no debe confiarse jamás, bajar la guardia, ver dónde falló e intentar de nuevo. Para empezar, hizo que fuera demasiado fácil dar con él, tanto que los malandros de la zona lo conocen de lejos. Pero al menos eso tuvo un punto bueno: cada vez que sale de noche lo escoltan hasta su edificio. Lo cual supone otro problema: saben dónde vive, error de novato. O como quieran llamarlo, pero es malo. Al menos jamás dejó ver su rostro. Punto a favor por ahora. Y así, entre pros y contras de su nuevo estilo de vida, Izuku se sumió en una mañana de pensamientos sobre cómo arreglar sus errores. Aizawa se levanta con una terrible migraña que solo empeora al llegar a la escuela, un mes antes de que cualquier actividad escolar empiece. No sabe de qué va la reunión, solo le informaron que debía presentarse esa mañana, sin avisos anteriores. Entró al salón de juntas encontrándose con todos los maestros, además de algunos héroes como Endeavor, Moon Lady, el oficial Tsukaichi que hacía la I. Y oh sorpresa, inclusive el retirado Gran Torino, lo que no tenía sentido: él era un héroe jubilado. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pero como solo tenía 2 neuronas trabajando a esa hora del día, había tenido patrullaje toda la noche, solo llegó a casa en la madrugada, y aún así aquí estaba como todo hombre responsable. Sin darle más importancia, se acomodó en el único asiento disponible.
Gracias a todos por venir, el director empezó, pero fue bruscamente apartado por el anciano en la habitación. Demasiado lento mientras nosotros charlamos, ella está ahí afuera sembrando el caos. El anciano tomó la palabra desvariando sobre un mal inimaginable. Dejen de mirarme como si estuviera loco. Yo sé de qué estoy hablando, ella está de vuelta. ¿De vuelta quién? No entendía nada, Present solo se reía, lo cual era muy extraño viniendo de alguien como el que respeta a los mayores. Algo estaba pasando aquí, algo de lo que no entero y nadie se tomó las molestias de decirle, como siempre era el último en enterarse de las cosas. Gran Torino parecía desquiciado, gritando solo el gran mal que se acercaba mientras ondeaba un papel. Se los digo, esta es su letra, yo más que nadie lo sé, esa loca se la pasaba enviándome cartas. Aún no sé cómo es que lo hacía o como siempre daba con mi dirección. Pero es ella, lo sé. El pobre hombre estaba a nada de tener un ataque, pero por más de que lo intentaba, Aizawa no lograba entender nada. ¿De quién estaba hablando? Por otro lado, Gran Torino lo sabía, esa demente había vuelto. Séptima, mejor conocida como la Madame, fue el peor villano que jamás enfrentó, incluso en su lecho de muerte la muy desquiciada intentaba ligarlo. Vamos Tori, no seas así, yo sé que quieres, Edgar aún lo recuerda, ella tirada en un charco de su propia sangre con una sonrisa feliz, como si no se estuviera muriendo. No te preocupes Tori, no llores, puede que lo nuestro terminara antes de tiempo, pero tenlo por seguro, volveré y continuaremos donde lo dejamos, lo prometo amor mío, esas fueron sus últimas palabras. Ella lo dijo, que volvería a terminar lo que empezó, claro, omitió que lo que ella quería terminar era otra cosa. Antes de que continuara desvariando fue obligado a tomar asiento por el director. Algunos ya saben el tema a tratar, yo no quiso decir Aizawa pero se abstuvo, pero para los nuevos daré una pequeña introducción. Nezu se sentó en su silla tamaño gigante, o al menos así se veía con él siendo tan pequeño, luego procedió a sacar un viejo documento de quién sabe dónde y a leerlo como si estuviera contándole cuentos a sus nietos. Hace mucho tiempo, cuando la sociedad de superpoderes aún estaba construyendo sus cimientos, y la lucha constante entre el bien y el mal reinaba, la relativa paz pendía de un hilo, los héroes se esforzaban para aumentar sus filas y dar lucha a la creciente ola de villanos que aparecían, o que eso parecía más bien un cuento de hadas. Espera, si fijaba bien su vista, lo que leía no era un documento, sino más bien un montón de papeles, páginas de algún libro viejo y desbaratado. Puede que los villanos hayan sido muchos, pero estaban desperdigados por todos lados sin orden alguno, atraparlos fue fácil. Eso fue hasta que él apareció. ¿Él? ¿Quién es ese? Aizawa tenía demasiadas dudas, pero eligió mejor callar. No sería aquel que interrumpiera al director. Una sola persona se necesitó para echar al traste todo lo logrado por los héroes, tantos esfuerzos y sacrificios para nada. Esa persona se hizo llamar el informante, se coronó como el líder de todos los villanos, y para sorpresa de nuestro lado, ellos lo seguían sin rechistar. Vendió las debilidades de los héroes a cualquier villano que se lo pidiera, incluso había rumores de que las daba gratis si lograban impresionarlo con logros. No le importó cuántos héroes perecieron bajo su pluma, ni qué tanto mal estaba haciendo al mundo, él solo quería ver el caos. Años después los héroes junto con la policía lograron su arresto, él se suicidó 2 días después dejando un mensaje de que volvería. Si el hombre está más que tieso, entonces ¿qué hacemos aquí? Como siempre el hombre de fuego, el eterno número 2 preguntó irritado, no le hacía ilusión estar compartiendo una habitación tan estrecha con un montón de maestros, además el Miguel también estaba ahí por lo que su mal humor solo empeoraba a cada rato. Cumplió su promesa, dijo el director callándolo y llamando la atención de los demás, le tomó tiempo pero volvió en otro cuerpo, con otra cara, pero los mismos ideales y atacó a los héroes una vez más. ¿A dónde quiere llegar con todo esto, director? Cementos tomó la palabra, el punto es que este informante siempre vuelve, no importa cuántas veces lo mates, él vuelve y ataca cada vez más fuerte. Entonces ¿por qué no atrapan a sus reencarnaciones? Min preguntó, y acabamos con el problema. Lo hicimos, hablo por primera vez desde que llegó el oficial Tsukaichi, atrapamos y encerramos a su última reencarnación antes de que haga contacto con algún villano, pero hace 16 años él murió, es todo lo que dijo, no el cómo. Lo a Shota, algo no le gustaba, tenía esa sensación al fondo de su cabeza, que le decía que no estaban contando toda la historia, pero mejor callar e investigar sobre el asunto más tarde en la comodidad de su casa. ¿Entonces quieres decir que volverá otra vez?, inquirió uno. El policía asintió, buscamos por años pero no volvimos a encontrar a ningún niño con un sello similar, entonces asumimos que tal vez todo habría terminado. Gran Torino bufó, como si esa loca lo permitiría, sea lo que sea que lo hacía volver ya no estaba.
Pero hace algunas semanas comenzamos a notar algo sospechoso, dijo esta vez calando informes policíacos en la pantalla de la habitación, la que usualmente lo usaban para juntas, o para el karaoke si le preguntabas a Present Mic. Villanos de poca monta, don nadires, venciendo héroes capacitados y con años de experiencia, eso es completamente inaudito, o que eso puede ser cierto, aunque a veces había uno que otro villano más avispado que el resto que lograba dejar su marca, pero que sean varios y en aumento era señal de alarma, hasta que halle esto. El anciano volvió a ondear el papel, ahora la pantalla mostraba una versión más grande del papel donde claramente se leían las debilidades, las defensas, los obvios e inclusive detalles tan íntimos que solo el héroe en cuestión debería saber, todo con letra tan impecable. Esto es clara evidencia de que volvió. El hombre ahora pasó a la imagen de un papel desgastado por los años, se veía muy viejo, pero de alguna forma conservado, se leían lo mismo pero con un héroe de antaño, si recordaba bien debería ser un héroe de hace 40 años, la misma letra, las mismas curvas al final de cada palabra, el estilo inclusive el espacio entre cada palabra era la misma, si no yo estuviera viendo el contraste de los años en las hojas diría que fueron escritas por la misma persona con solo unos minutos de tiempo entre cada uno. La reunión tomó unas horas más donde se les advertían dada la posibilidad de encontrarse lo que pidieran refuerzos no lo hicieran solos, Endeavor solo resoplo, él es como el símbolo de la paz para ellos, compararlo con el símbolo de la paz solo hizo que casi estallaran discusiones, Nézulos calmo, solo recuerden por sí solo no es nadie, pero una vez que reúna a su ejército será imparable, es prioridad encontrarlo cuanto antes, pero ¿cómo luce? La simple pregunta de 13 levantó el interés de todos, ya todos convencidos de que la amenaza era real. Ese es el problema, no lo sabemos, pero si nos llevamos por el tiempo debe tener unos 15 años, como mis futuros estudiantes. De nuevo Aizawa sentía ese algo, tampoco sabemos cómo evadió todos nuestros controles, tal vez estuvo viviendo en el extranjero o le pagó a algún doctor para que mintiera sobre su cosa y en todo caso no estamos seguros pero pasó desapercibido todo este tiempo, de todas formas un niño de 15 años que frecuente las zonas bajas, callejones o lugares donde populen los villanos, si es tan inteligente como dice se alejara de esos sitios, habló Aizawa levantándose y dando por terminada la reunión ya cansado de estar sentado, conozco algunas personas en el bajo mundo tal encuentre algo de misterioso informante, lo cual aún lo hacía dudar todo, sonaba más bien como un antiguo cuento, estaba tentado a preguntar si no era alguna broma bien elaborada, Gran Torino podría estar desvariando producto de la vejez, pero el director y Tsukaichi parecían hablar muy en serio. Aún así debía investigar, era raro que dado su zona de trabajo no haya escuchado nada, ni un indicio. Pero claro que no había escuchado nada, incluso los más ruines, aquellos que venderían su alma a cambio de dinero jamás delatarían al hombre, niño, que era una leyenda viviente para personas como ellos. Aizawa jamás se dio cuenta cómo parecían cambiar sutilmente de tema cada vez que mencionaba algo como un informante, ni cómo lo alejaban de ciertas zonas, callejones. En fin el pequeño estaba más que protegido, la voz se había corrido, todo el bajo mundo lo respaldaba, aunque claro Izuku ni enterado. Volví, creo. Espero, pero como siempre mi estabilidad mental anda medio ida, la depresión golpea fuerte, pero como siempre me digo yo soy más fuerte, y no abandono. Quiero terminar todas mis historias pero sé que tomará tiempo. Solo les pido algo de paciencia, no quiero dejarlos tanto tiempo, en serio siento picazón en los dedos si no escribo, tengo varios capítulos escritos en papel por eso mismo. Espero subirlos todos y terminar esto. Hasta luego.